Hola a todos. En este video tutorial te vamos a enseñar cómo puedes crear diversas opciones de diseño a partir de masas conceptuales. Esto es sumamente importante en el principio de la etapa de diseño, donde deseamos quizás hacer estudios de factibilidad. En una siguiente clase podrás utilizar estas opciones directamente de las masas de diseño para estimar costos conceptuales. Pero en primer lugar, vamos a aprender a crear esas masas, incluso utilizando parámetros que nos permitan hacer estudio de diversas opciones. Para crear una masa o propuesta de masa conceptual, simplemente nos dirigimos a File o Archivo y hacemos clic sobre New para escoger Conceptual Mass o masa conceptual. Y esto va a abrir para nosotros el ambiente de Revit en el que debemos escoger una plantilla base y vamos a ver ese ambiente de edición de masas conceptuales o también conocido como edición de familias. Lo primero a hacer, vamos a verificar las unidades. Entonces yo voy a utilizar las teclas UN para abrir Project Units y ahora voy a verificar que en primer lugar el costo por área pues sea utilizando metros cuadrados con 2 decimales. Lo mismo voy a hacer con la distancia, metros con 2 decimales. Y ahora también lo voy a repetir para longitud de metros con 2 decimales, porque quiero trabajar en metros mi propuesta conceptual de la edificación. Eso es todo por ahora. Voy a presionar OK. Y bueno, lo que queremos hacer es crear la estimación o la propuesta conceptual de una edificación en el que vamos a tener algunos pisos de estacionamiento subterráneos, otros pisos comerciales y por último unos pisos residenciales. Para lograr esto y que además sea paramétrico, vamos a utilizar parámetros dentro de la propia familia de masa conceptual. Pero algo interesante cuando trabajamos con masas y en específico cuando estas masas deben ser paramétricas es que debemos hacer uso de los planos de referencia y estos planos deben estar definidos antes de crear las figuras geométricas. Vamos a ver cómo hacer uso de estos planos. Yo me voy a dirigir al nivel 1. Noten que hay dos planos por defecto, que son el plano que definen el centro de la masa y además de eso yo puedo crear otros planos. Puedo hacer clic en este botón que dice Reference Plane o simplemente utilizar el atajo de teclado RP para crear planos de referencia. En este plano yo voy a crear unos por estos lados y otros laterales. Es decir, estoy encajonando la forma de lo que será mi edificación en la parte inferior. De hecho, cada uno de estos puedo darle un nombre. Por ejemplo, los planos superiores voy a llamarlo norte. A este plano inferior le voy a llamar sur. También podría seleccionarlos y editar el nombre por acá en propiedades, oeste y este. Perfecto, entonces ya tengo los planos definidos. Ahora la cuestión es hacer que estos planos cambien su distancia relativa a partir de parámetros. Una buena práctica es en primer lugar utilizar la herramienta de dimensiones, podemos acceder a ella a través del atajo de teclado DI y voy a hacer unas dimensiones entre cada uno de estos planos. Y ahora voy a utilizar este botón que dice equitativo. Es decir, esto va a hacer que las distancias sean equidistantes a través de ellos. Y lo mismo voy a hacer con estos planos que están en dirección horizontal, separados en dirección vertical. Muy bien. Entonces, independientemente de cómo yo mueva los planos, noten que él obliga a que los demás se muevan también junto con él. Pero no solamente podemos hacer eso, vamos a utilizar nuevamente la herramienta Dimension. Y ahora vamos a medir de los planos extremos. Y quizás también podemos hacerlo con estos planos en dirección vertical. Lo interesante es que yo en una vista de familia podría simplemente utilizar pues esta etiqueta o dimensión. Y ahora hacer clic en este botón que dice crear un parámetro a partir de esa dimensión. Al hacer esto, yo puedo darle un nombre a ese parámetro y decir, ¿sabes qué? Esto es el ancho de base. Lo voy a guardar como un parámetro de tipo de esta familia de masa conceptual y bajo el grupo dimensiones. Ahora la cuestión es que yo puedo editar este parámetro y decirle, digamos, unos 50 y así él automáticamente cambia su dimensión. Lo mismo podremos hacer con este otro. Voy a crear un nuevo parámetro a partir de este y le voy a decir largo de base. Voy a guardarlo en dimensiones por tipo y lo voy a cambiar, digamos, a 40. Perfecto. El siguiente paso ahora es poder crear unos elementos
tridimensionales que se acoplen a estos. Para ello voy a dirigirme a una vista en 3D. Noten que por ahí puedo estar viendo esos planos, ¿sí? Tercera dimensión. Pero ahora simplemente voy a crear un objeto a través de, digamos, un rectángulo. Estoy en el plano de base. Y a ese rectángulo puedo seleccionar y extruir. Y noten cómo ahí lo he extruido. La cuestión es que quiero que estas caras laterales se alineen a estos planos que están al final. Así que simplemente voy a hacer las teclas AL para alinear esta con esta. Al revés. De este plano que se acople acá. Y le doy ese candado para que cuando este plano cambie, también cambien las dimensiones. Vamos a hacer lo mismo con este otro plano. Perfecto. Ahora con este otro. Y con el que nos falta. Muy bien. Este que está acá. AL. Este plano con esta figura y ya está listo. Y esta última de acá a acá. Perfecto. ¿Qué vamos a crear con esto? Pues bien, noten algo. Debido a que estos planos están parametrizados, yo ahora puedo volver acá a la edición de pantalla o de tipos de familia. Y noten que si ahora coloco 40 por un lado y 60 por el otro, aplico, automáticamente está cambiando la forma tridimensional. Muy bien, entonces sí está bien parametrizado mi objeto. Veamos otra manera en que podemos seguir parametrizando. En primer lugar, nosotros queremos crear una altura de unos niveles comerciales, digamos hasta 5 pisos, y luego 2 pisos de sótano, y de ahí para arriba vamos a crear una estructura un poco más angosta que va a representar los niveles comerciales. ¿Cómo podemos crearlo? Bueno, en primer lugar debemos movernos a una vista, digamos, sur. Y en esta vista de elevación vamos a crear también planos de referencia para que estos objetos lleguen a esas alturas. Por ejemplo, yo utilizo RP para Reference Plane y a esta primera le voy a llamar altura comercial. Ok, hasta acá es donde deseo que lleguen los niveles comerciales. También voy a utilizar otro Reference Plane para decir profundidad de sótanos. Perfecto. Y por último voy a utilizar otro plano que va a estar por acá arriba y al que voy a llamar altura residencial. Luego inclusive podría utilizar también parámetros que indiquen las distancias entre estos planos. Por ejemplo, la altura comercial va a venir de este plano base hasta acá. La altura o la profundidad de los sótanos de acá a acá. Y por último, la altura residencial va a venir desde este plano hasta acá arriba. Y esto también quiero crearles pues sus diversos parámetros. Por ejemplo, profundidad de sótanos. Muy bien, dimensiones, lo dejo tal cual. Acá le voy a decir nuevo parámetro, altura comercial. Perfecto. Y a este último le vamos a llamar altura residencial. Muy bien. De hecho, ahora a cada uno de ellos voy a tratar de darle una distancia en específico. Por ejemplo, voy a utilizar 3 sótanos de 4 metros de altura. Vamos a hacer que todos los niveles tengan 4 metros. Así que voy a utilizar acá 12. Quizás podamos utilizar unos 5 niveles de altura residencial. Así que vamos a utilizar acá 20 metros por 4 metros cada nivel. Por último, vamos a ocuparnos quizás de utilizar una altura residencial de 10 niveles, es decir, unos 40 metros. Perfecto. Ahora lo único que tengo que hacer es dirigirme a la vista 3D pues, y hacer que mis objetos vayan llegando a esos niveles. Por ejemplo, yo podría seleccionar esta cara y alinearla a L a el nivel de altura comercial, que es de acá a esta cara. Ok, está referenciado. Otra cosa que podría hacer, puedo seleccionar este objeto que está acá, solamente esta cara inferior, ¿sí? Y nuevamente voy a hacer donde dice acá clic, Create Forms. Entonces noten que él crea una subdivisión, no es exactamente la misma que está arriba. Y a esta subdivisión, a esta cara, sí la puedo alinear totalmente con la profundidad del sótano. Digamos con este plano
hacia acá. Perfecto. Ahora, además de esto, quisiera crear alguna figura que sea un poco más angosta en la parte superior, para que no tenga toda la misma sección. Y esta figura simplemente le voy a hacer configurar nuevo plano de trabajo, lo voy a configurar en este punto, y vamos a crear un nuevo rectángulo. A este no lo vamos a hacer tan paramétrico, simplemente voy a establecer unas distancias, digamos de acá a acá, y otra distancia de acá a esta línea. Y voy a garantizar que tengan al menos unos 5 metros de separación. Usando la tecla tabulador, voy a seleccionar solo esa línea, asegurarme de que acá diga 5. E igual con esta otra, tabulador, selecciono y me aseguro de que solo diga 5. Además, estas otras, que también voy a seleccionar con tabulador, vamos a darle otras dimensiones. Como podría ser, digamos, unos 30 metros por acá. Y vamos a seleccionar con tabulador esta otra. Unos 25 metros por este otro lado. ¿Ok? ¿Por qué deseo hacer eso? Porque ahora puedo seleccionarla, pero solamente esta sección, y crear una forma hacia arriba. Y de hecho, a esta es la que voy a poder alinear con ese último piso que habíamos hablado, ¿sí? Que es la altura residencial hacia acá. Y la bloqueo. Entonces ahí está totalmente establecida pues la parametrización de mi estructura. De hecho, yo puedo editar diversos parámetros. Noten que si vuelvo a crear, editar tipos, yo puedo editar, digamos, el alto. Puedo agregar un piso más. Digamos, la altura residencial, agregarle un piso a 44 metros. Y si lo aplico, noten cómo él ha subido un piso más. Perfecto, ahí tengo mi propuesta totalmente parametrizada. La cuestión es, digamos, vamos a crear al menos 3 propuestas que podamos cargar en Revit de este tipo de masas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bien, muy sencillo. Vamos a ir nuevamente a donde dice Family Types y en este caso vamos a crear un nuevo tipo. A este nuevo tipo lo voy a llamar opción A. Y vamos a decir que la altura comercial va a ser de 5 niveles, o sea 20. De hecho esto podría parametrizarlo, ¿verdad? Pero no importa, lo voy a dejar en 20. La altura residencial va a ser unos 10 niveles de 4 metros cada uno. El ancho de avance 40, 60 y la profundidad de los sótanos, digamos, vamos a utilizar solamente 2 niveles, así serían 8 metros. Presiono aplicar. Ahora vamos a crear una nueva opción. Lo voy a llamar opción B. En este caso no vamos a utilizar solo 10 niveles residenciales, sino muchos más. Vamos a decir 80. Entonces vamos a hacerla mucho más alta. Si lo aplico, noten cómo ha cambiado muchísimo la altura. Y en los niveles, digamos, comerciales, en lugar de 5, vamos a utilizar 8. Así que vamos a utilizar 32 por acá. Bueno, un poquito más. Simplemente voy a darle 32. Perfecto. Y ahora también vamos a editar la profundidad de los sótanos. Voy a utilizar 12 para utilizar 3 niveles. ¿Sí? Perfecto. Aplico. Ok. Y vamos a crear un nuevo tipo. En este caso voy a utilizar un tipo C. Opción C. Que también va a cambiar paramétricamente. Digamos la altura comercial. Podría colocarla de la siguiente manera. Igual a 4 por 6, es decir, 24. También la altura residencial voy a llevarla, no digamos a 20 pisos, sino a 15 por 4. Perfecto. El largo de base vamos a cambiarlo en este caso a 50. Y la profundidad de los sótanos voy a llevarla a 4. Es decir, 4 por 4, 16. Aplico, presiono OK. Y ahí están mis diversas opciones. Bueno, noten algo. En una de estas opciones, yo solamente utilicé la línea superior para alinearlo a este plano. Y pues eso ha creado quizás algunas desconfiguraciones. Pero no hay ningún problema. Es una forma que podríamos también utilizar. De hecho, noten lo que ocurre. Si yo cambio de la opción C a la opción B, aplico. Noten cómo cambia. Y luego cambio a la opción A, aplico. Cada una de estas opciones está totalmente configurada.
¿Cuál es la idea ahora? Muy bien, yo simplemente voy a irme acá a guardar como, digamos, una familia y le voy a dar un nombre en mi desktop y que le voy a asignar un nombre a la familia. En este caso, propuesta de edificio comercial. Y ahora yo puedo utilizar esta misma familia, de hecho puedo cerrar todas estas otras visuales y cargarle en mi proyecto. Noten que está la opción Load in Project. Acá no está activo todavía la visual de masas, así que hay que encenderla. Perfecto, y colocarla en algún sitio. De hecho, yo ahora puedo subir un poco estas dos visuales, ¿sí? Para que no se solapen los elementos. Y si vamos a una vista en 3D ahora en el proyecto, noten que aquí está realmente mi proyecto. Totalmente configurado. Ahora, ¿cómo puedo usar diversas opciones para estudiarlas en Revit? Y aquí el punto. Vamos a utilizar la opción que está acá abajo que dice Design Options. También podríamos ir a, digamos, a colaborar y utilizar diversas opciones de diseño o en Manage para poder entrar en estas mismas opciones. Pero en este caso yo simplemente voy a utilizar Design Options que está acá abajo. En este caso yo voy a crear un nuevo conjunto de opciones al que por cierto puedo renombrar. Acá le voy a decir opciones de diseño. A la primera la voy a llamar, digamos, Rename, opción 1 o A. Voy a crear una nueva a la que le voy a llamar opción B. En este caso renombro y le llamo opción B. Y por último voy a crear una más a la que voy a llamar opción C. Perfecto. Claro, aunque ahora puedo hacer un despliegue acá y ver diversas opciones, realmente este objeto fue colocado en una opción en específico. En este caso, noten que dice acá Design Option Main Model, es decir, el modelo principal. Pero ahora yo quiero, seleccionando este objeto, hacer clic sobre este botón que dice Agregar a conjuntos y voy a agregarlos a todas las opciones. Opción A, B y C. De tal manera que si ahora yo me muevo a la opción A, yo puedo hacer clic acá y noten que yo en objeto en opción A. Si me muevo a opción B, también puedo seleccionar este objeto, pero ahora voy a cambiar el tipo y le voy a llamar opción B. Noten que si vuelvo a opción A, está la misma opción, luego está la B. Y bueno, ya saben lo que vamos a hacer con la C, ¿cierto? Voy a irme a la opción C, voy a seleccionar este objeto y le voy a llamar opción C. Perfecto. De esta manera, nosotros ahora tenemos 3 opciones de diseño totalmente configuradas a partir de la vista de masa conceptual. En un siguiente video te vamos a explicar cómo puedes utilizar todas estas configuraciones que hemos realizado hasta ahora para extraer estimaciones de costos en tu estudio de factibilidad.